En vídeos anteriores os mostré lo que hacía Séneca a la hora de cuando se iba a dormir, la reflexión que utilizaba. En este caso yo voy a hacer una reflexión con los elementos que yo he seleccionado. Se basan en los mismos principios, pero como ya lo dije, esto va por categorías. Yo ahora mismo me considero que estoy como aquí, como veis, acomodo en la B, ¿no? Vamos a ir yendo a tercera, segunda B, segunda, etc. Entonces vamos a hacer una reflexión simple y rápida con los elementos que considero más importantes. En este panel podéis ver como si fuera el juicio, ¿no? Ahí tenemos los 4 integrantes del tribunal. Está Sócrates, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Vamos a reflexionar sobre nuestra propia filosofía de vida para ver los errores y aciertos que hemos cometido, en este caso ir progresando, porque el progreso no ocurre por accidente, sino trabajando en día a diario. Entonces hemos dicho que estamos en la B. A medida que actuemos con sabiduría y con disciplina, que cada vez seamos más sabios y más disciplinados, pues iremos subiendo, pues eso, de estar a la B, a tercera, segunda. Vamos, se entiende el concepto, ¿no? Subir como de categorías. Es un progreso continuo y llega un punto que por potencial o por esfuerzo, por lo que sea, nos quedemos en una categoría. Ya sea muy difícil subir a la siguiente, porque estamos hablando que si quieres llegar a Champions, aquí es donde estaba Sócrates, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, tienes que hacer muchos méritos para llegar a este nivel. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Para saber hacia dónde navegar necesitas un GPS. ¿Cuál es el mejor GPS? La filosofía. Esta filosofía se basa en la tranquilidad y la virtud para obtener la eudamonía, que es ese buen espíritu, esa felicidad, esa alegría del vivir. Y dentro de la virtud hay 4 apartados más importantes, que son actuar con sabiduría, actuar con disciplina, actuar con valentía y actuar con justicia. Para, en el medio plazo, al actuar de manera reiterada de estas 4 maneras, nos convertiremos en una persona sabia, disciplinada, valiente y justa. Y dentro de eso, en sus categorías, no vas a ser una persona sabia en un mes, ni en 6 meses, ni en 2 años. Pero a medida que vayas aumentando las categorías de sabiduría, pues irás mejorando hasta que llegues a tu nivel máximo. De manera rápida os voy a explicar los elementos que he seleccionado para la reflexión. A medida que vayamos subiendo categorías, de estar de la B a estar en tercera, segunda B, etc., iremos metiendo más elementos. Pero aquí la clave es poder mantener el tiempo, lo que yo llamo perseverancia, que es hacer esta reflexión rápida y sencilla y mantener el tiempo. Y a medida que vayamos progresando, hacerla más compleja. Lo que no puede ser es intentar hacer una reflexión con muchísimos elementos y luego que no se cumpla. Es mejor hacer 7 de 7, una reflexión de 5 minutos bien hecha, que una de media hora y que la hagas un día, porque al final no mejoras porque no ves ni tus aciertos ni las virtudes que has hecho en el día para poder mantenerlas en el tiempo. Así que la clave esta es ir progresando y hacerlo a medida de que vayamos cumpliéndolo, hacerlo más sofisticada. No puede ser que intentemos hacer algo perfecto y luego no lo cumplamos. Mejor hacerlo 7 de 7, 10 minutos o 15 minutos al día que una muy complicada que luego nunca se haga. Y aquí os pongo en qué se basa la reflexión. Como veis, siguen estando los 4 integrantes del tribunal y siempre vamos a ver las liadas que hemos cometido en el día y las conclusiones de la liada. En este caso, si es un error o ver lo que ha podido pasar para poder corregirlo. Y luego también los elogios. No fijarnos solo en el apartado negativo, sino también las partes positivas del día. Porque muchas veces ya sabemos que nos centramos mucho más en lo negativo porque es lo que más o menos nuestra mente tiene esa tendencia. Y aquí por otro lado veis esta frase de Séneca, me parece que es pura genialidad. Entonces cada vez que hago una reflexión siempre la voy a leer. ¿Qué es más hermoso que esta costumbre de revisar toda la jornada? Cada día defiendo mi caso ante mi propio tribunal. Examino toda mi jornada y repaso mis hechos, mis dichos y mis pensamientos, sin esconderme de nada, sin pasar nada por alto. ¿Por qué debería tener miedo de revisar mis actos si puedo simplemente decir te perdono, pero intenta no liarla de nuevo? Y como apunte, una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. Se supone que dijo Sócrates, lo pongo en duda, pero remarca la importancia de hacer este acto, en este caso, a diario. He seleccionado estas 3 temáticas de cara a hacer la reflexión: tranquilidad versus pasiones, dentro de la disciplina, perseverancia, paciencia y tiempo, y por último, gratitud. Y a medida que la haga varias veces, iré pillando la dinámica. Vamos a explicar rápidamente la teoría del apartado 1, que es el tranquilidad versus pasiones. Para conseguir esa tranquilidad, ese estado óptimo de serenidad, de ataraxia, necesitamos dominar lo que se considera las pasiones. Aquí lo he representado con el icono del lado oscuro, porque estas pasiones, cuando superadas un punto, no nos traen ningún beneficio, solo nos traen cosas negativas y sobre todo alteran nuestra tranquilidad. Lo vais a entender muy fácil con ejemplos prácticos. En este caso voy a hacer una enumeración rápida de las pasiones típicas que pueden pasar en un día normal. Puede ser el miedo, la ira, el odio, el sufrimiento. Esto, como veis, es de la película de Star Wars. La vergüenza también. Cuando siempre hay insultos y críticas suelen afectar mucho a nuestra tranquilidad si no tenemos esa sabiduría y esa manera de poder afrontarlas. Vivimos en una época de un grado de ansiedad muy alto, también del remordimiento por lo que hemos hecho en el pasado, ansiedad también por el futuro, el estrés que vivimos en el día a día, también unos niveles de tristeza o pelosilla o envidia
y resentimiento. Estas son una enumeración de las más comunes. Seguro que hay muchas más y dependiendo de la persona va a sufrir más unas que otras. Y el concepto aquí clave para la tranquilidad es lo que se llama la ciudadela interior. En este caso he puesto un ejemplo de lo que es una ciudadela interior del pasado. La mente, inalterada por violentas pasiones, es una ciudadela y un hombre no tiene fortaleza más segura en la que refugiarse. En ningún sitio encontraremos un retiro más tranquilos que nuestra propia mente. Y esto suele pasar porque no son las cosas las que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Y en este caso se refiere a las pasiones. Muchas veces que alguien nos insulte no es lo que nos daña en sí, sino la opinión sobre ese insulto. Es algo complejo de entender y necesitas una sabiduría para poder llevarlo a la práctica. Es muy fácil que te insulten y que no te afecte, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Ahora necesitas sabiduría y tener un concepto muy amplio sobre las pasiones. Si quieres gobernar un imperio, empieza gobernándote a ti mismo. Y vamos a ver ahora los ejemplos prácticos, que es lo que realmente quiero ver. Antes he hecho un marco teórico rápido, pero para que veáis a lo que me refiero. Para que tengáis una idea, las pasiones es el lado oscuro. Ahora sí que vamos a ver un ejemplo práctico de lo que sería una reflexión, en este caso, sobre las pasiones. Estos ejemplos son de Séneca. Ahora bien, a partir de los siguientes vídeos van a ser ejemplos míos que me sucedan en el día a día. Pero para que veáis la dinámica, este es un vídeo introductorio para que veáis la teoría y sobre todo cómo aplicar la práctica en un sucesivo vídeo. Lo primero sería ver los errores que hemos cometido en el día y los elogios. Empezamos con la primera aliada. Toma la aliada. En un banquete no sentaron a Séneca en el lugar de honor que creía que le correspondía. En consecuencia, pasó la velada irritado con quienes habían distribuido los asientos y envidioso de quienes estaban mejor situados que él. En este caso de las pasiones, aquí el lado oscuro lo marcan rojo: ira y pelusilla, siento en un día. Lunático: ¿qué importa en qué parte del diván apoyas tu peso? Entonces, en este caso, Séneca sintió la pasión de la ira y la pelusilla por un suceso que puede pasar en nuestra vida corriente. Y la conclusión es que no le dio importancia a algo que no la tiene. Vemos la aliada número 2. Séneca fue demasiado agresivo al amonestar a alguien. ¿Cuál fue la conclusión de ese evento? Cuanto peor es un hombre, menos probabilidades tiene de aceptar la crítica constructiva. Esto al final lo que quiere decir Séneca es que tú a lo mejor tú puedes comentar o hacer una crítica constructiva a alguien para que esa persona pueda mejorar. Pero la realidad que te puedes dar es que hay gente que no soporta ni las críticas constructivas. Aunque sea para el bien suyo, se las toman como un ataque. Y eso hay que ser consciente de que hay personas que no aceptan críticas constructivas. Y luego, para no solo centrarnos en los apartados negativos del día a día, que nos afectan en este caso nuestra tranquilidad, y centrarnos en las pasiones que nos han dificultado esa tranquilidad, son los elogios que hemos hecho en el día a día. Considero que mi progreso es adecuado siempre y cuando cada día reduzca el número de mis vicios y el reproche de mis errores. Y hoy ha sido un día donde mi serenidad no se ha habido expuesta a ningún tipo de pasión. Esto sería un ejemplo de las liadas, la conclusión de las liadas y los elogios. Es para que lo veáis. Yo los próximos días voy a ver lo que me pasa a mí, qué liadas hago, qué conclusión de las liadas tomo y los elogios del día, para que veáis que esto es al final lo que debería hacer una persona para poder mejorar. Y para poder progresar es una de las claves lo que acabo de comentar, que reducir el número de vicios y el reproche de mis errores. En este punto, el apartado 1 de tranquilidad versus pasiones ya lo tendríamos visto, ya lo tendríamos reflexionado. Dentro de la disciplina me voy a enfocar a la perseverancia y paciencia. Lo bueno de la perseverancia es que se puede medir y es fácil de registrar. En este caso, yo he hecho un ejemplo de lo que sería. Por ejemplo, de la semana 24 al 30 de mayo, la perseverancia diaria, las actividades que tengo que hacer todos los días y lo registro. En este caso, tengo un sistema de colores de verde si lo he hecho y rojo si no lo he hecho. Y al final valoro el porcentaje que he hecho de cara a la semana. Si hago 7 de 7, pues tengo un 100%. Si hago un 6 de 7, 86, vamos, la categoría. Y coincide con las categorías que he creado. Si haces 2 de 7, pues estás en tercera. Si haces 5 de 7, pues estás en primera. Y siempre lo bueno es que puedes mejorar. Es difícil hacer un 7 de 7 y sobre todo manteniendo en el tiempo, pero ya sabemos aquí la manera de progresar. Porque el progreso no ocurre por accidente, sino trabajando en ti diario. En este caso yo he puesto 3 acciones de perseverancia diaria, de la semana 24 al 30 de mayo. El principal es apuntar que ponemos rojo o verde. Si no apuntamos esto, al final de poco sirve no vamos a saber los datos para poder analizarlos. Luego la segunda es, si yo leo todos los días 30 minutos, ya sea un libro o un audiolibro. En este caso estoy leyendo el libro La biografía de Marco Aurelio, de Anthony Birley, y Por qué dormimos, de Matthew Walker. Son los 2 libros que me estoy leyendo ahora. Yo suelo intentar leer, pues eso, unos 30 minutos al día. Hay días que lo consigo, días que no. Y la clave es leer 30 minutos. Y al cabo de X tiempo, pues me acabo acabando el libro. No tengo un objetivo de leerme un libro al mes, ni uno a la semana, ni mucho menos. El objetivo es 30 minutos al día. En este caso yo he puesto aquí este ejemplo que obviamente
estamos a jueves, no se ha podido cumplir la semana entera, pero he puesto, por ejemplo, que el jueves y el viernes no leí. Entonces, si leyera la semana 5 veces, 5 de 7, un 71%. Está razonablemente bien. Y luego la reflexión al tribunal sería la tercera actividad a perseverar. Y aquí, por ejemplo, solo hice un 3 de 7, pues hice un 43%. Estamos en segunda B y hay un margen de mejora considerable. Y habría que analizar cómo mejorar estos números o por qué he fallado, ver todas las razones para poder ir progresando. Como hemos dicho, el progreso no ocurre por accidente. Y para eso necesitamos actuar con disciplina y sabiduría. Saber cuándo hemos fallado, actuar con sabiduría para poder ir progresando, sabiendo que los progresos no son fáciles ni se hacen de la noche a la mañana. Y en este caso apunta esta frase que me parece bastante significativa, que es: sé impaciente con las acciones, en este caso intentar conseguir los verdes, pero paciente con los resultados. Es cierto que tú por hacer una semana 7 de 7 no vas a conseguir nada, pero si eso lo consiguieras después de, de 50, 80, 90 semanas, vas a ver los resultados que conllevan hacer estas acciones en porcentajes altos. Movernos entre primera división a nivel Champions, entre un 5 de 7 y un 7 de 7. Nada que merezca la pena se logra de un día para otro. Y aquí lo que hemos comentado. Aquí hay pocos elementos y a medida que vayamos mejorando estos, iré metiendo un cuarto de actividad, una quinta actividad, para poder ir mejorando. Si meto aquí 20 elementos, pues probablemente la primera semana fallen casi todos. Vamos a ir poco a poco, ir mejorando, y todos los fallos que vayamos cometiendo vamos a intentar para ir progresando. Esa es la clave. Y a medida que tengamos porcentajes altos, se van metiendo nuevas actividades. Creo que es de las maneras lo que yo llamo actuar con sabiduría para poder mejorar. Si intentamos hacer muchas actividades a la vez, al final fracasamos en todas y nunca progresamos. Y eso al final es lo que me ha pasado a mí durante muchos años y lo que yo veo en otros. Que por intentar abarcar muchas actividades, no actuar con sabiduría, al final no consigues o no progresas prácticamente en nada. Aquí tengo que decir que este tipo de reflexión no lo he hecho nunca. Y creo que tiene mucha importancia, y pese a tener mucha importancia, siempre la he dejado de lado. A partir de ahora sí que me gustaría centrarme en ello. Y sobre todo es porque la sensación que he tenido lo he tenido muchísimas veces, es que a veces el día se pasa enseguida y digo, pues es que no he hecho nada. Entonces aquí Séneca, en Brevedad de la Vida, hace más de 2000 años, fíjate que él tenía las mismas historias que nosotros después de 2000 años. Y aquí os leo las 3 frases que más me gustan de Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La vida, si sabes usarla, es larga. Nos quejamos de que nuestros días son pocos, pero actuamos como si fueran infinitos. Y la más potente para mí es: no puedo presumir de no desperdiciar nada, pero al menos sé cuánto desperdicio y en qué. Entonces, lo que me gustaría reflexionar a partir de ahora es saber qué desperdicio y cuánto tiempo desperdicio. Y por ejemplo, los desperdicios típicos que hay ahora mismo pues son estar en YouTube, en Twitch, en Instagram, ahí hablando con los colegas en Telegram o en WhatsApp, estar en el Twitter y ver las tonterías que ponen unos y otros, o ver la televisión, o ver series o películas en Netflix, o dormir en exceso, o estar navegando inconscientemente por internet. Esa es una de las muchas que se pueden hacer. Entonces me gustaría reflexionar las que hago yo para poder decir, joder, menudo canteo, aquí hay que... Es cierto que es muy difícil que una persona sea 100% que no se distraiga, además hace falta siempre un poco de ocio, pero por lo menos saber qué desperdicias y en qué, para saber que no haya una fuga muy grande de tiempo, que luego dices, si es que no he hecho nada en todo el día, pues no se ha jodido. Si has estado ahí haciendo el mono durante 4 o 5 horas al día, pues estás apañado. Y aquí, por ejemplo, yo duermo entre 8 o 9 horas al día, y la vigilia pues es las 15 horas despierto. Entonces el 63% está despierto y el 38% dormido. Aquí hay que ver en estas 15 horas, saber en qué he desperdiciado el tiempo y en qué. Y luego, una frase que seguro que habéis escuchado mucho es que la vida son 2 días. Pues bueno, aquí tengo un ejemplo de lo que decía Séneca, de que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Una persona que viva 100 años vive 36.500 días. Una persona que viva 65 años, 23.000 días. Vamos, que son muchos días. Lo que pasa es que se pasan muy rápido, sobre todo porque se pueden desperdiciar. Y aquí lo que me gustaría hacer es el tiempo de vigilia desde las 9 de la mañana a las 12 más o menos. Yo me levanto sobre las 8 y pico y me acuesto sobre las 12, 15 horas, y hacer 3 bloques. Entonces, ver en el bloque 1 de 9 a 2, en esas 5 horas, ver si hay un desperdicio o en qué, y para poder reducirlo en estos 3 bloques. Y aquí no he puesto ejemplos, pero lo que habría que hacer es una reflexión de las liadas que hemos cometido en el día, por bloques o como lo hagamos. Esto es algo que tengo que ir viendo, no es algo que he definido bien, nunca lo he hecho, entonces lo voy a hacer a partir de ahora. Y los elogios del día. Y sobre todo ver los desperdicios típicos y ver esas fugas de revisar muchas veces el móvil, estar mucho tiempo en el correo, dormir en exceso, videojuegos, el Twitch o... Vamos, ahora otra cosa no, pero en el 2021 distracciones, tecnología y formas de entretenerte
Y aquí la clave es esto, no puedo presumir de no desperdiciar nada, siempre va a haber días o momentos del día que sí que desperdiciamos tiempo, pero sabes cuántos desperdicios y en qué. Y los desperdicios típicos ahora mismo he puesto esto, puede haber muchos más, pero es una fuente de distracciones masivas. Aquí ya hemos visto el apartado 2 de disciplina, en este caso perseverancia, paciencia, y este último apartado, el tiempo. Ahora vamos a gratitud y ya la reflexión por hoy estaría terminada. Para terminar, considero que es importante acabar con un periodo de gratitud. Es una manera estupenda de finalizar la reflexión y también ser consciente de que todo lo que tenemos es algo que hay que valorar y ser consciente. Nos fijamos mucho por la envidia o el deseo, enfocarnos en cosas que no tenemos y no nos damos cuenta de lo que realmente que ya tenemos ahora. Esa afán o esa ambición por progresar o por mejorar siempre tiene que estar ahí, pero siendo conscientes, lo que ya tenemos conseguido o la vida que tenemos, hay que dar las gracias. Habrá situaciones que serán muy complicadas y será más complicado buscar esa manera de agradecer lo que ya tienes. Pero seguro que si te pones a pensar, seguro que encuentras cosas por las que agradeces, ya sea tu familia, ya sea por la salud, por las infinitud de cosas que puede ser. Acabo con 2 frases. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar. Muchos están delante de ti, considera que tienen mucho más detrás. ¿Sabes cuál es tu principal problema? Que tu contabilidad está distorsionada. Valoras demasiado lo que has pagado y muy poco lo que te ha sido dado. Está lo que hemos dicho, que esa atención, si nos fijamos en las cosas que no tenemos o que envidiamos o que deseamos, tu vida va a ser mucho más desgraciada que si te enfocas en lo que ya tienes y realmente es muy valioso. Pero hasta que muchas veces no lo pierdes no te das cuenta. Es lo triste y para eso necesitamos esa sabiduría y en este caso esta manera de este agradecimiento, esta gratitud, estos pequeños momentos te hacen reflexionar sobre que lo que ya tenemos es muy importante y hay que darle un valor que no te das cuenta hasta que lo pierdes. Entonces, si eres una persona sabia, no hace falta perderlo. Ya lo sabes, lo agradeces y lo sientes de verdad. Con esto acabo. Iremos mejorando nuestras reflexiones, con más elementos, seguir progresando y esa es la clave de todo. Hasta el próximo vídeo. Estábamos sentados en el borde del mundo, contemplando la inmensidad, pensando en si quedarnos o tirarnos y punto.